Muy bueno y bendecido día a todos que nos escuchan esta hermosa mañana. Que la gracia, la paz del Señor Jesucristo sea sobre su vida, no solamente hoy, pero siempre. Que Dios te bendiga con su hermosa palabra en esta mañana. Hoy un día más estamos aquí reunidos para compartir la poderosa y bendita palabra de Dios con un tema muy hermoso en esta mañana y de mucha atención para nosotros. El tema de esta mañana es no dudes. ¿Cuántos de nosotros recibimos una palabra por parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros somos bendecidos por el propio Dios y en el camino de la vida, con la circunstancia, quizá nosotros empezamos a dudar de la palabra que hemos recibido? Ayer estuvimos hablando acerca de la sanidad con cual Dios ha traído sobre la vida del rey Ezequías, y Dios habló a él a través del profeta Isaías. El rey fue sanado, el rey oró a Dios para recibir el perdón. Dios le ha visto en él un hombre justo, un hombre íntegro. Dios le había perdonado, pero este hombre, após recibir la palabra de Dios por intermedio del profeta Isaías, él en su corazón tenía duda si realmente Dios le iba a sanar o no le iba a sanar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20 y el versículo de número 8. La Biblia dice así: Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿Cuál será la señal que Jehová me sanará, de que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Isaías respondió: Esta señal tendrás de parte de Jehová, de que él hará esto que ha dicho. ¿Puede avanzar la sombra 10 grados o retroceder 10 grados? Ezequías respondió: Es cosa fácil que la sombra avance 10 grados, pero no que retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías invocó a Jehová, y él hizo que la sombra retrocediese 10 grados por las gradas que había avanzado en gradera de Acaz. Hasta el versículo de número 11 hemos leído. Mira, el Señor había liberado una palabra sobre la vida del rey Ezequías, que él iba a morir. Pero él oró al Señor, Dios le perdonó, Dios le sanó, Dios acrecentó a él 15 años más de vida. Y el profeta vuelve a él para declarar lo que Dios le había hecho, el perdón de Dios que estaba sobre su vida, y declarar los decretos de Dios para su vida. Pero en su corazón, Ezequías dudó. Ezequías pregunta al profeta: Profeta, ¿cuál la señal que yo tendré que estaré sanado? O sea, como si la palabra que Dios había liberado por la boca del profeta no tuviera validez. Él había creído en el decreto de muerte que el profeta había liberado sobre su vida. Pero cuando la palabra fue que él había sido perdonado, que Dios le iba a sanar al tercer día, él dudó. Entonces él pidió una señal a Dios por intermedio del profeta. Y el profeta le dice: Ezequías, la sombra va a retroceder 10 grados. Pero ha dicho: no, eso es cosa fácil. Eso no es normal. Yo, ¿cómo voy a tener convicción de que eso es de parte de Dios, trayendo para nosotros, para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no somos bendecidos por Dios aún más de lo que deberíamos ser bendecidos? Porque en nuestros corazones hay duda. ¿Será que Dios va a hacer? ¿Será que Dios puede traer solución para este problema? Cuando suene venir estos pensamientos a nuestra cabeza, debemos nos acordar que Dios es un Dios poderoso, que Dios no tiene negocio con la mentira, que Dios es un Dios que no va a dejar su palabra que caiga por tierra, porque la Biblia dice en el libro de Números, capítulo 23 y el versículo 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará.
habló y no lo cumplirá? Claro que sí. Dios cumple lo que Él promete. Dios no va a dejar que su palabra, Dios no va a dejar que Él mismo sea avergonzado por las dudas que nosotros tenemos. Cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, debemos cogerla como una semilla. Debemos plantar en la tierra de nuestros corazones y creer que en el tiempo de Dios esta semilla dará el fruto en el tiempo determinado por Dios, no por nosotros, no por nuestras convicciones, no porque somos buenos suficientes, y sí porque el tiempo no nos pertenece a nosotros, el tiempo pertenece a Dios, porque la Biblia dice que el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo de número 24. La Biblia dice que de él, por él y para él son todas las cosas. O sea, la centralidad del mundo es de Dios. Todo lo que pasa en el mundo, Dios tiene el control. Nuestra vida no está ahí tirada. Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando una palabra viene de parte de Dios para nuestras vidas, no debemos hacer como el rey Ezequías, pero eso cualquier persona puede decir, y eso yo no creo que puede ser de Dios. Con esto nosotros estaremos retrasando el milagro de Dios en nuestra vida y estaremos deshonrando la palabra de Dios. Debemos creer, debemos orar y pedir al Señor que se cumpla en nuestras vidas, que Él perdone nuestros pecados, que nosotros podamos alcanzar la gracia de Dios y el favor que nosotros necesitamos al diario, porque sin Dios nada somos. Y el profeta dice al rey Ezequías, esta señal tendrás de parte de Jehová, de que él hará esto que ha dicho, puede avanzar la sombra 10 grados o retroceder 10 grados. Dios no solamente hizo avanzar, pero Dios también hizo retroceder. Así que tú no crees que avanzando soy yo lo avanzo y yo le traigo de vuelta para mostrar a ti, Ezequías, que yo soy Dios, el Dios que te sanó, el Dios que te acrecentó los años y el Dios que domina el tiempo y el Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios para bendecirnos, para bendecir nuestras vidas. Dios cambia tiempo, Dios cambia estaciones para que su palabra sea cumplida. Todas las cosas pueden fallar. Todos nosotros podemos nos equivocar, pero si hay algo que no se equivoca es la palabra de Dios. Todos nosotros podemos quizá mentir, pero Dios jamás va a mentir, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es mentiroso que promete y no cumple. Si Él prometió, tenga por seguridad, se cumplirá. Pero nosotros debemos entender que hay un tiempo determinado para todas las cosas y ese tiempo no está condicionado a mí, no depende de mí, depende único y exclusivamente del Dios Todopoderoso. Así que nosotros, los hijos de Dios, los siervos, las siervas de Dios, que fueron lavados y remidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, no debe tener duda concerniente a la palabra de Dios. Debemos tener seguridad y creer que la palabra de Dios es la verdad absoluta y sobre la palabra de Dios nosotros caminaremos, venceremos y triunfaremos. Que Dios en su hermosa, poderosa y bendita misericordia en esta mañana pueda sacar de nuestras vidas cualquier duda y traer para nuestras vidas la seguridad del Evangelio, el poder de Cristo que nos alcanza, que nos favorece de gracia y de misericordia. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga su familia,
Que Dios bendiga todo lo que tú pongas tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para la gloria de Dios, nos veremos mañana en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.